Ahora sí, sigamos. No, sigamos. Dos Santos Camila. Ahí está. Ferreira. Mateus, ¿estás por ahí? No te escucho. Voy a buscarte. Ahí está, ya te veo, pero no te escucho, no sé por qué. Cleidiane. Presente. Está, Laura. Ahorita volvió, estaba hace rato. Laura, no la veo. Laura, ¿estás por ahí? Creo que no está. No está. ¿Dónde estamos? Janine. Presente, doctor. Muy bien. Ever. Presente. Bien. Richard. Presente, doctor. León. Ana María. Presente por ella, doctor. No sé qué pasa con su audio. Me dijo que le diga. Ya, gracias, Odalisa. Muy amable. Mariano. Presente. Patricia primero. Patricia está también, pero creo, ¿no? Karen. Presente. Patricia también, muy bien, gracias. Melonio. Melón. Rubí. ¿Estás por ahí? No la veo. No la veo. Y aquí está, sí está ahí. Aquí, doctor, presente. Sí, ya te vi, gracias. Gracias. Acá. Bruno Meneses, ahí estamos. Gabriela, también la vi por ahí. Paz, Belice. Belice no está, no la vi. Creo que no está. Tania. Tania no está. Kelly. Presente. Muy bien. Poloto Mainara. Mainara, Presente. ya, gracias. Lidiver. No, te archivo. Estoy votando mucho. Lidiver igual. Sí, ahí está. Primero, Linet. Tania ya llegó. ¿Dónde está Tania? No la anoté. Ahí está anotada Tania. Linet Romero no está, ¿no? Romero Odaliz. Tampoco está. Salas. No estaba ni está, parece. Wellington tampoco. Thais Santos. Hace rato digo presente. Presente, doutor, presente. Así es. Félix. Presente. Rebeca. Presente. Rodolfo Vargas. Rodolfo no está. María Naida. Presente. Muy bien. Michael Velasco. Presente. Muy bien. Una última para que no pierdan. Revisión, a ver. Doctor, presente. Sí, te anoté, querido. No te preocupes. Diogo. Almeida no llegó, ¿no? Amador tampoco. Diogo está hace un rato, pero. No está. No lo veo. Y no lo veo definitivamente. Ya no hay. Amador no vino. Borda Alejandro, ¿ya llegaste, Alejandro? Presente, Doc. Ya, muy bien. Y Reina no vino. Bueno, no está. Choré Alfredo, estaba hace rato. ¿Estabas Alfredo, José Alfredo? No te veo. Y no te veo. ¿Dónde está? Janieli no estaba. Laura, ¿ya llegaste, Laurita? Presente. Ya te veo, Laurita. Doutor,
Janiel está intentando entrar, pero está con problemas. A ver, ya la vamos a anotar por si acaso. Ya perdió la otra. Ojalá pueda entrar. Evelice, ¿llegaste? Sí, estoy aquí, doctor. Ya, gracias. Linet y Odalis Romero no estaban, creo que no están. Igual Salas, ni Wellington. Rodolfo Vargas no está, ¿no? Definitivamente no está. Listo. Ya, tiempo sí, ya guardamos. Muy bien. Ya está. Ya, mejor, bien. Ya, chicos, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a continuar con el tema que estamos viendo. Estamos en shock, ¿no? En patología. ¿Qué vimos? Ya se recuerdo. ¿Hasta dónde vimos? Obstructivo, doctor. Obstructivo. Vimos el shock hipovolémico y el obstructivo, nada más, ¿no? O solo eso, me parece. Sí, solo eso. Ya, entonces, vamos a ver. ¿Qué me decías, perdón? Empezamos o obstrutivo. Empezamos el obstructivo, muy bien. Sí, con las causas. Bien, querido. Ahorita entonces voy a acomodar esta pantalla para ver bien ahí. Que no me incomode. Y aquí mi pizarra, ¿dónde está? Aquí está la pizarra. Ya. Entonces. Vamos por aquí abajo. Ahora sí, ya entonces vamos a ver los tipos de shock. Ya vimos el hipovolémico. Que dentro de este, ¿qué tipos de shock teníamos dentro del hipovolémico? Uno era el hemorrágico, que es prácticamente el que más nos interesa en patología quirúrgica, el más importante. Y en general, la mayoría de los shocks son por frecuencia de tipo hemorrágico y por deshidratación o depresión de líquidos, ¿no? Hay un tipo, por ejemplo, no hemos hablado bien, dentro de este tipo por deshidratación, decimos deshidratación, pero es cualquier pérdida de volumen sanguíneo, ¿no? Por eso es hipovolémico. Y dentro de este puede ser, por ejemplo, deshidratación en la cual el paciente no está recibiendo el suficiente líquido necesario, pero también puede ser porque el paciente está perdiendo demasiado líquido, ¿no? Lógicamente una insolación, el paciente que está con fiebre constante y no recibe líquidos necesarios puede sufrir hasta shock hipovolémico en ocasiones. Ahora hay otras causas en las cuales el paciente en sí no va a perder líquido, sino que el líquido va a salir del espacio intravascular y se va a ir al tercer espacio. ¿Saben a qué se refiere tercer espacio? Tercer espacio, para los que no sepan, es, se tienen que acordar, voy a mostrarles aquí, un ratito, distribución de líquidos en el cuerpo. Ahorita les muestro. ¿En cuál estoy? En Firefox acá. Ya. Entonces, tenemos los diferentes líquidos que están distribuidos en el cuerpo. Acá esta imagen está bonita. A ver si abre. Abrir, no sé por qué, a ver. Ver imagen, a ver si aquí. La calidad es mala, pero... Ya, igual, les voy explicando. Esto ya sabemos, de todas formas. La distribución de los líquidos en el cuerpo sabemos que el líquido intracelular, mayor parte, y el líquido extracelular, la menor parte. Pero esta no me convence esta imagen. Vamos a buscar otra mejor. ¿No? Tenemos entonces, de todo el peso, el 60% es líquido, 1/3 en el extracelular y 2/3 en el intracelular. El del líquido extracelular se divide en 5% intravascular y 15% espacio intersticial.
¿A qué se refiere el tercer espacio? El tercer espacio se refiere a este espacio, al intersticial. El espacio intersticial se llama tercer espacio. ¿Por qué? Porque es un espacio del cual no es muy funcionante el líquido, ¿no? O sea, en el intravascular funciona como plasma, es la sangre, ¿no? Entonces es un líquido de transporte. El otro porcentaje, el 40%, es el intracelular, que está dentro de las células, igual está en trabajo, porque está dentro de las células. Entonces, el espacio intersticial es el espacio entre las células y ese plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, se lo suele llamar también tercer espacio. Y es un espacio, el tercer espacio es el espacio en el cual el líquido prácticamente está estancado y no está funcionando y se está acumulando. Entonces, volviendo acá a nuestra pizarra, en algunos casos de pérdida de shock hipovolémico por deshidratación o por depresión de líquidos, lo que pasa en sí es que el paciente pierde ese líquido del espacio intracelular, del espacio intravascular, sale el líquido hacia el espacio intersticial y por eso va a sufrir una hipovolemia ese paciente. ¿Me están entendiendo? O sea, les vuelvo a explicar, para los que no entendieron, porque no les escucho, no me dice nada. Cuando el paciente disminuye su volemia, puede entrar en shock hipovolémico. Y esa disminución de la volemia puede ser porque el líquido no salió del cuerpo, sino salió del espacio intravascular y se fue al espacio intersticial. ¿Cuándo va a pasar esto? Por ejemplo, en las pancreatitis. En una pancreatitis, que vamos a ver igual en esta materia más adelante, en una pancreatitis lo que pasa es que la inflamación del páncreas es tan marcada que lo que va a hacer es que se acumule mucho líquido tanto en el páncreas como en el espacio retroperitoneal, en todo el espacio peripancreático. Y es tan grave la inflamación que se acumula demasiado líquido ahí. Tanto líquido que a veces se acumula 2, 3 litros de plasma de líquido en ese espacio, y eso va a hacer que con la inflamación que tiene, el compromiso general que tiene, la taquicardia, todo el problema que conlleva una pancreatitis, va a hacer que el volumen sanguíneo disminuya bastante como para llevar un shock hipovolémico, por lo menos de grado 1 o 2, casi seguro va a dar, ¿no? Ahora, grados más avanzados de un shock hipovolémico, una pancreatitis muy grave también podría llevar, ¿no? Por eso van a ver que dentro de los pilares del tratamiento de la pancreatitis es una de las cosas más importantes hidratarlo al paciente de forma exhaustiva, darle exageradamente líquidos porque el paciente va a hacer shock hipovolémico por esa pérdida de líquido. El paciente no está sangrando, el paciente no está tomando poco líquido, sino que se le está acumulando, está saliendo ese líquido del espacio intravascular hacia el intersticial de forma exagerada, y ese líquido en el espacio intersticial no nos va a ayudar para mantener una presión sanguínea adecuada y una perfusión sanguínea adecuada, ¿no? Entonces, por eso, Doutor, ¿sí? nesse caso, o paciente vai tener um edema generalizado nas arcas? No necesariamente. En este caso de la pancreatitis, no necesariamente. Pero hay otra cosa, digamos, el paciente está con una hipoproteinemia por otra enfermedad. Digamos, un síndrome nefrótico tiene el paciente. En el síndrome nefrótico, ¿qué pasa? Se pierden proteínas por la orina y se producen pocas proteínas en sangre. Entonces, el paciente tiene hipoproteinemia. Ese paciente con hipoproteinemia va a tener anasarca. Y ese paciente con anasarca también puede tener un shock hipovolémico por disminución del volumen sanguíneo, ¿no? En la pancreatitis no necesariamente va a haber anasarca, pero en las anasarcas sí también puede haber shock hipovolémico. ¿Ya? Entonces, eso sobre el shock hipovolémico que ya hemos hablado y esa aclaración quería hacer. ¿Sí? ¿Alguien me está hablando? Diogo. Doutor, se el paciente tuviera problemas renales, ¿puede poner mucho volumen así como suero, por ejemplo, alguna cosa? Depende del problema renal, querido Diego, ¿no? Generalmente, en el caso que les he puesto, por ejemplo, hace rato en el ejemplo del síndrome nefrótico, aunque le pongas más líquido al paciente, como no va a tener proteínas, disminuye su presión oncótica, igual va a hacer que todo lo que le estás pasando de líquido, igual va a salir al ¿no? Va a seguir saliendo. Entonces, el tratamiento en sí no es eso. El tratamiento es aumentar su presión oncótica.
Y en ese caso lo que se le intenta dar es más Albúmina. sustancias coloides, albúmina, por ejemplo. Albúmina, por Y ejemplo. albúmina y albúmina, y eso va a mejorar, ¿no? Eso va a mejorar su volemia, porque el paciente, si le sigues dando líquido, se va a encharcar, se va a llenar de líquido todo, pero nada de ese líquido va a ser intravascular. Entonces, Va a ser vano, ¿no? edema agudo de pulmón, va a llevar a varios problemas y no vas a solucionar. Gracias. De nada. Eso sobre lo que nos quedaba del shock hipovolémico. El shock obstructivo, el otro tipo que hemos visto. ¿Dónde está el texto? Aquí. Están viendo la pizarra, ¿no? Me avisan si no ven algo. Estoy con la pizarra ahí. Obstructivo. Otro tipo de shock que vimos. En el shock obstructivo lo que pasa es que el corazón está obstruido, no deja que, hay algún problema que no deje que llegue sangre al corazón. Está obstruida la llegada de sangre al corazón. Y por eso, si no le llega suficiente sangre, no va a eliminar, no va a, a bombear suficiente sangre al corazón. Entonces, por eso hay que... estoy muriendo de calor, voy a poner mi aire. Ahora sí. Doctor, eso lo avanzamos ya. No podría ir directamente a las causas, que ya también la vimos, las causas. Ya, muy bien. Tranquilo, tranquilo. Está bien, doctor, como está haciendo, estamos revisando. Así está bien, doctor. Tranquilo, sin apuro, sin Una apuro. revisión rápida, nada más, ¿no? Rápido. Dentro del obstructivo era la obstrucción del corazón. ¿Cuáles eran las causas que hemos visto? ¿Quién me decía? ¿Quién me dice? Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco, muy bien, una causa. ¿Otra causa? Un tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo. ¿Otra causa? Neumotórax. Neumotórax, hipertensión, bien. Esos son generalmente los más típicos, ¿no? En estos tres, tipos de shock, el problema es, como hemos dicho, que no le llega suficiente sangre. ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Cuál va a ser el manejo de este paciente? Voy a anotar antes de que me olvide, para que no se olviden. Obstructivo, entonces tenemos aquí el taponamiento. Otro. Neumotórax. El neumotórax, pero acuérdense que tiene que ser atención, ¿no? Neumotórax. Si no es atención, si es un simple neumotórax, no da shock obstructivo. Y un TEP, un tromboembolismo pulmonar. Entonces, esas tres ahí. En estos tres hay la obstrucción, entonces el problema es que tenemos que eliminar esa obstrucción. ¿Cómo vamos a eliminar la obstrucción? Todo dependiendo de la causa, ¿no? En el neumotórax de tensión, ¿cuál sería el tratamiento para ese shock obstructivo? ¿Qué podemos hacer en el neumotórax de tensión? ¿Una punción? Exactamente, lo que hay que hacer es una punción para eliminar ese líquido que está en el espacio pleural, ¿no? Entonces se hace una... Sería en sí, el término adecuado es una toracocentesis, pero esta es una toracocentesis especial, porque tiene que ser una toracocentesis alta. Generalmente se hace en el segundo espacio intercostal. ¿Por qué? Porque es aire lo que está allá afuera, y el aire, saben que tiende a ir hacia arriba. Entonces, como el aire va hacia arriba, si hacemos una punción muy abajo, no va a eliminar suficiente aire y va a seguir con su neumotórax de tensión. Entonces, se hace una punción en segundo espacio intercostal del lado afectado. Anteriormente se decía que se hacía en la línea medio clavicular, ¿no? Aquí en el medio de la clavícula, en esa línea, en el segundo espacio intercostal. Pero ahora se ha visto que están indicando cada vez más hacer a nivel de la línea axilar media, en el segundo, tercer espacio intercostal, lo más alto que se pueda, obviamente sin lesionar. ¿Eso es para un tromboembolismo, no? No, eso es para el neumotórax. Neumotórax, atención, ¿no? ¿Dónde está acá. Ahí está, con el neumotórax, atención. Entonces se tiene que hacer la punción para sacar ese aire que está obstruyendo la llegada de sangre al corazón, ¿no? En el tromboembolismo, ¿qué pasó? Se formaron coágulos, hay trombos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para el tromboembolismo? Usar sustancias fibrinolíticas, o sea, utilizar cosas que destruyen el coágulo, ¿no?
el tratamiento es un poco complejo, se necesita hacer en terapia intensiva generalmente, porque puede llevar a trastornos hemodinámicos graves y a veces el paciente por el tratamiento puede hacer paro cardiorrespiratorio. Doutor, se Sí, Dios. se pone heparinas, ¿serviría para eso? La heparina no es fibrinolítico, la heparina es un anticoagulante, o sea, evita que se coagule, pero en este caso ya hay el coágulo. O sea, lo que tenemos que hacer es destruir el coágulo. También nos sirve la heparina, no voy a decir que no, también hay que darle heparina para que no se vuelva a formar más coágulos. Pero lo que tenemos que darle es algo que destruye el coágulo ya formado y la heparina no nos sirve para eso. Gracias. Ahora, el taponamiento cardíaco, las causas hay varias, por ejemplo, un derrame pericárdico, ¿no? Una pericarditis. Y en ese caso, para el tratamiento del taponamiento cardíaco, se hace igual, generalmente cuando es por algún líquido, una pericardiocentesis, también otra punción, ¿no? Entonces, estas causas de shock obstructivo se ven en patología quirúrgica, pero generalmente en patología quirúrgica de emergencia, en cuadros de emergencia, ¿no? El hipovolémico, el hemorrágico también es otro típico de emergencia. Más adelante, los otros tipos de shock que vamos a ver, que se ven en cirugía, ya no son tanto en emergencia, sino ya un poco, con más tiempo de instauración, ¿no? Eso del obstructivo. Vámonos con uno que no nos interesa mucho la parte de cirugía en sí, pero van a ver mucho más a fondo en otra materia, que es el shock cardiogénico. Como dice el nombre, el cardiogénico, ¿causado por qué va a ser? Por algún problema a nivel cardíaco. ¿Qué a nivel cardíaco nos podría dar un shock? ¿Quién me explica? ¿Quién me da algún ejemplo? Un infarto agudo de miocardio. Exactamente, muy buena opción. IAM, infarto agudo de miocardio. ¿Qué es un infarto agudo de miocardio? Una necrosis del tejido miocárdico por una falta de aporte sanguíneo. O sea, que a alguna parte del corazón no le llegó suficiente sangre para nutrirlo, a ese corazón no le llegó suficiente oxígeno y eso se necrosó. Y por esa necrosis ese miocardio ya no se contrae, y si no se contrae una parte muy extensa del corazón, obviamente no va a bombear suficiente sangre y nos va a llevar a shock, ¿no? Entonces, un infarto agudo de miocardio, uno de los más típicos. Otra causa de shock cardiogénico, ¿quién me dice? Insuficiencia cardíaca por Chagas. Ya, generalmente por cualquier causa, una insuficiencia cardíaca muy marcada, una insuficiencia cardíaca, dependiendo más que de la causa, de qué tan grave es esa insuficiencia cardíaca, ¿no? Van a ver que en cardiología hay clases funcionales de insuficiencia cardíaca. La peor es cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca en reposo, ¿no? Porque obviamente un paciente que está en mucha actividad física le requiere que el corazón trabaje más. Pero si está en reposo, el paciente no requiere que trabaje mucho el corazón. Y si tiene insuficiencia cardíaca en reposo, ese paciente ya va a llevar a un shock cardiogénico porque el corazón no está bombeando suficientemente sangre, ¿no? En sí, todas las causas de shock cardiogénico nos van a llevar a una insuficiencia cardíaca porque todas van a hacer que el corazón no bombee lo suficiente, ¿no? Pero ya lo vamos a notar también. Otra causa, ¿quién se le ocurre? ¿Paro cardíaco, doctor? Paro cardíaco obviamente nos va a llevar a un shock cardiogénico, pero el paro cardíaco es un cese total de la actividad eléctrica, ¿no? Para de contraerse. Pero antes de eso, ¿qué puede haber? ¿Qué otro problema de la actividad eléctrica puede llevar un corazón a un shock cardiogénico antes del paro? Bloqueo. Bloqueos dependiendo de Arritmia, doctor. Todo eso. Principalmente agrupamos a todo eso en arritmias. Arritmias cardíacas, sin la N, arritmias. Entonces, diferentes tipos de arritmias cardíacas, ya sea bloqueos, ya sea, que se llama una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, una taquicardia auricular de alta respuesta. Todo eso nos puede llevar a shock cardiogénico, ¿no? Uy, ¿qué pasó? No sé qué se hizo. Doctor. ¿Se salió? No. Doctor, una pregunta.
¿Un desequilibrio de los electrolitos también puede llevar? Acuérdense que en la anterior clase hemos hablado del potasio, en la de hidroelectrolitos, ¿no? ¿Se acuerdan que el potasio cuando se eleva o baja mucho, cuando hay hiperpotasemia o hipopotasemia, nos puede llevar a trastornos de la frecuencia cardíaca y de la función cardíaca? Entonces, el trastorno hidroelectrolítico, ¿no? O sea, la hipopotasemia o la hiperpotasemia, nos va a llevar a una arritmia. Entonces, también entra, pero por medio de las arritmias entra dentro del shock cardiogénico. ¿Entienden? Sí, gracias. Eso, muy bien, querido Lucas. De nada. Eso. Entonces, todas estas causas, hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, en caso entraría dentro del shock cardiogénico, por ejemplo, una herida por arma penetrante en corazón, que le disparen al corazón directamente al paciente, igual va a hacer que el corazón no bombe suficiente sangre, ¿no? Entonces, también... Doctor, ¿y el síndrome del corazón roto? También es una causa. Ya, el Takotsubo o síndrome del corazón roto es una enfermedad rara, no es muy frecuente que se presenta, voy a anotarlo ahí. No me acuerdo bien cómo se escribe, pero es Takotsubo o algo así. Si no me equivoco. Takoyasu. Algo así, es un nombre en sí, es un nombre japonés, ¿no? Pero se lo conoce como síndrome del corazón roto. Es en los casos en los cuales el paciente tiene algún estado emocional muy alterado en el cual está sufriendo, por eso el corazón roto, por ejemplo, cuando se muere algún familiar, está en duelo, o igual cuando lo deja la corteja, o cualquier causa que quieran de corazón roto, que eso va a afectar a la función cardíaca y lleva a cierto grado de insuficiencia cardíaca. Generalmente, la mayoría de los casos no es muy grave. La mayoría de los casos es un problema transitorio de poca intensidad, no lleva a una insuficiencia así marcada, pero en pacientes a los cuales ya tienen patología cardíaca previa o algún otro problema, sí puede llevar incluso a veces hasta la muerte, ¿no? Pero es raro, pero puede ocasionar. Voy a buscar bien después el nombre para ver cómo se escribe. No está bien escrito así, pero es algo parecido. Y es el síndrome del corazón roto. ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Una enfermedad como endocarditis puede causar el shock cardiogénico. Puede causar, la endocarditis es una inflamación del endocardio, ¿no? Es la parte de adentro del corazón que está afectada, no tanto el músculo, no es el miocardio. Entonces, el endocarditis, más que shock de tipo cardiogénico, generalmente lo que nos va a poder producir es un shock de tipo séptico, que es dentro del otro grupo, ¿no? Porque es inflamación. Okay. Pero a veces puede igual afectar a la función miocárdica, eso sí puede afectar, pero tanto para cardiogénico es una mezcla más que todo, más séptico, pero también puede afectar la función cardíaca para dar un cardiogénico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de todos estos? Como ya van a ver esto en sí en cardiología, ¿no? El tratamiento de la arritmia que está causando, el trastorno hidroelectrolítico que hemos hablado que puede estar causando, el infarto hay que darle su tratamiento, su morfina, aspirina, oxígeno, todo el tratamiento específico del infarto. O sea, de cada uno su tratamiento específico para el shock cardiogénico, ¿no? Sigamos, el otro tipo de shock que sí nos interesa. Acá vamos a anotar. Shock de tipo distributivo. Dentro del distributivo hay varios tipos que nos interesan, ¿no? En sí, en estos, en los que hemos visto, son varias causas, pero no varios tipos, ¿no? Por ejemplo, de obstructivo, no son diferentes tipos, son diferentes causas, pero todos obstruyen en sí. El cardiogénico, igual son diferentes causas, pero todo lo que hacen es que el corazón no lata bien. El hipovolémico, lo que pasa es que no hay suficiente volumen sanguíneo. En el distributivo, por diferentes subtipos, puede llevar a una alteración del gasto cardíaco. Por ejemplo, vamos a empezar con los menos importantes primero. Por ejemplo, el shock tipo neurogénico. Este lo podemos ver en ocasiones en patología quirúrgica en emergencia, por ejemplo. ¿Qué pasa aquí en el neurogénico?
el shock neurogénico está dado por una alteración a nivel de, sobre todo en la médula vertebral, de la médula, ¿cómo se llama? Sí, de la columna vertebral de la médula, del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, en lo que pasa en el shock neurogénico, el paciente sufrió una lesión en esa su médula y con eso se corta la inervación simpática y parasimpática. Sabemos que el sistema nervioso simpático y parasimpático son parte del sistema nervioso autónomo y que controlan la frecuencia cardíaca, controlan la presión arterial, controlan toda la parte vegetativa, ¿no? del cuerpo. Entonces, en el shock neurogénico, digamos, el paciente se accidentó, tuvo un choque en el auto y se lesionó, se fracturó una vértebra dorsal, la T5, digamos, ¿no? Se fracturó. Y esa fractura de la vértebra lo que hizo es cortar a la médula, la seccionó a la médula. Entonces, con esa sección de la médula lo que hizo es que se lesionaron los ganglios simpáticos de esa zona y con la lesión de esos ganglios simpáticos ya no hay quien controle la presión arterial, frecuencia cardíaca y todos los parámetros vegetativos. Entonces, el paciente en el shock neurogénico lo que va a presentar es que el paciente no va a tener disminución del volumen sanguíneo, o sea, no va a bajar la cantidad de volumen en la sangre del plasma, no va a tener una obstrucción a la llegada de sangre, el paciente va a seguir llegándole sangre al corazón de forma normal, no va a tener una función inadecuada del corazón, el corazón va a seguir latiendo bien. Lo que pasa es que en este caso, en el neurogénico, va a alterarse la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. Entonces el paciente, como ya no controla eso, va a tener una vasodilatación generalizada. Se van a relajar sus arteriolas, entonces eso va a hacer que se dilaten los vasos sanguíneos y eso va a hacer que disminuya la presión arterial. Y dos, eso en una parte. Y la dos, no va a haber quien ordene al corazón que aumente su frecuencia. Normalmente, cuando el paciente está en shock, que es lo típico que hemos visto en los síntomas, taquicardia e hipotensión, ¿no? Pero en este caso, en el neurogénico, no va a haber esa respuesta homeostática, no va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca en respuesta a esa baja presión arterial. ¿Me entienden? Por ese corte de la inervación que se llama simpática del corazón. Entonces, como no va a haber quien ordene al corazón que aumente la frecuencia cardíaca, el paciente es uno de los pocos shocks, creo que es el único shock en este caso, en el cual el paciente va a estar hipotenso y no va a estar taquicárdico. Generalmente hasta bradicárdico está en este caso. En todos los demás tipos de shock, generalmente está taquicárdico por respuesta adaptativa, para mantener la homeostasis, ¿no? Por una, que se llama retroalimentación negativa, hay taquicardia en estos otros tipos de shock. Pero en el neurogénico, generalmente lo que va a haber es hipotensión y frecuencia normal o incluso bradicardia. ¿Ya? ¿Me entendieron? Doctor, ¿y también puede tener una disnea? Un ratito, primero Ever, después Jackson. Ever, ¿qué me decías? ¿Y el Guillain-Barré? El síndrome de Guillain-Barré es un problema en el cual hay una desmielinización ascendente. En el Guillain-Barré no se afecta tanto la parte de la inervación vegetativa del sistema nervioso autónomo. Lo que se altera más que todo es la parte motora y incluso a veces la sensitiva, pero más que todo la motora. Entonces, en el Guillain-Barré hay una parálisis ascendente por alteración de la vaina de mielina de los nervios. Pero, como te digo, no se afecta en sí tanto la parte autónoma, entonces el corazón, todo el sistema nervioso autónomo suele seguir trabajando, a veces no excelente, pero no para llegar a un shock normalmente. El problema del Guillain-Barré es que como se altera la parte muscular, la parte motora, entran en paro respiratorio, no cardíaco. Ya no tiene fuerza los músculos para lograr respirar. Ahora sí, gracias, muy amables. No me iba a olvidar. Entonces,
ya por la falta de grabación, ya hemos terminado el neurogénico. Estamos hablando del segundo tipo distributivo, el anafiláctico, en el cual va a haber una alergia, un problema alérgico, que nos va a llevar igual a una alteración de la musculatura lisa. Sabemos que en la anafilaxia el problema es más que todo a nivel respiratorio, ¿no? Pero a nivel cardiovascular también nos va a llevar a una vasodilatación generalizada. Con la vasodilatación generalizada, el paciente con alergia generalmente está con la piel roja, caliente, con, ¿qué se llama? Cierto grado de rash. Entonces va a llegar más sangre a la piel y a órganos no vitales, que le va a quitar la sangre a los órganos que sí son vitales. Y por eso el paciente va a entrar en un estado de shock, porque los órganos vitales van a estar hipoperfundidos en ese caso, ¿ya? Entonces, en la anafilaxia lo mismo pasa que en el otro caso, que hay una vasodilatación generalizada y por eso lleva el shock, ¿no? Aparte, en el shock anafiláctico también va a ocasionar el problema que hemos dicho del líquido en el tercer espacio. Como se vasodilata los vasos sanguíneos periféricos y en la anafilaxis hay un aumento de la permeabilidad capilar, los capilares, los orificios que hay en los capilares van a ser más grandes y va a salir más líquido desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial. En las alergias, igual, otra característica típica es que se forman ronchas o edema, ¿no? Se edematizan los tejidos que están inflamados por la alergia. Entonces, en ese caso, también va a disminuir por esa otra causa el volumen sanguíneo, la volemia, y por eso nos va a llevar a otro tipo de shock, ¿no? Entonces, en el anafiláctico, sí va a haber taquicardia, sí puede haber la frecuencia cardíaca elevada, pero igual va a estar el paciente choqueado y va a tener el antecedente de alguna alergia, va a estar con los datos de alergia el paciente, ¿no? Y en este obviamente hay que cuidar tanto la parte cardiovascular, como les decía, la parte respiratoria, porque a nivel respiratorio se edematizan las vías aéreas, se produce broncoconstricción y puede matar eso más rápido que el shock al paciente, ¿no? En la anafilaxis. ¿Cuál es el tratamiento de estos tipos de shock? Del neurogénico es el tratamiento muy complicado, ¿no? En el shock neurogénico es uno de los, en general, en los distributivos, no es un buen tratamiento darle líquidos al paciente. En general, en los otros tipos de shock, sobre todo hipovolémico, darle líquido es la solución, ¿no? En el obstructivo nos ayuda un poco a darle líquido, pero siempre tratando la causa. En el cardiogénico también hay que ver si se necesita darle líquido o no, pero tratar la causa. Y en los distributivos, igual, le podríamos dar líquido, no le va a dañar, no es en contra, pero el problema es que tampoco soluciona mucho el darle líquidos porque el problema es la resistencia vascular periférica, más que todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estos shocks? Aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Quién me dice cómo podemos aumentar, mejorar esa resistencia vascular periférica? Epinefrina. Drogas vasoactivas, muy bien. Epinefrina, o adrenalina, que es lo mismo, noradrenalina, dobutamina, dopamina, drogas vasoactivas se necesita en general. En el neurogénico, principalmente, porque le da más líquido y van a ver, ese es un detalle del neurogénico también. Como generalmente son accidentados los del neurogénico, uno cree a veces de que es hipovolémico. El paciente viene de un choque de auto, algún problema, y lo primero que hay que pensar en un accidente, en un trauma, es que es hipovolémico. Pero le empiezan a dar líquidos al paciente y ven que no mejora, sigue presión arterial baja y su frecuencia cardíaca sigue baja también, ¿no? Entonces no mejora, sigue con presión baja. En ese caso le dan drogas vasoactivas y con eso ya suplen la falta de noradrenalina y adrenalina endógena que no está produciendo, ¿no? En el anafiláctico, también la adrenalina, primero hay que darle drogas contra la anafilaxia, ¿no? O sea, se le puede dar antialérgicos, se le puede dar corticoides, la hidrocortisona es de acción rápida, que ayuda. Y en caso de problemas a nivel respiratorio y también para mejorar la presión arterial, se da adrenalina, ¿no? La adrenalina sabemos que es un buen tratamiento contra las crisis anafilácticas, porque nos ayuda tanto a nivel respiratorio como a nivel vascular para mejorar el tono vascular, la resistencia vascular, y para producir broncodilatación para que entre más oxígeno.
¿no? Entonces, Perdón, doctor. ¿sí? ¿Sería broncodilatación con La adrenalina, sí, la adrenalina nos produce broncodilatación. ¿Por qué? Eso es para el neurogénico, ¿no? No, en el anafiláctico. Anafiláctico. ¿Por qué? Porque a nivel de bronquios tenemos receptores beta 2 adrenérgicos. Los receptores beta 2 adrenérgicos, al estimularse, relajan el músculo bronquial. Por eso el salbutamol, salmeterol, todas estas drogas son agonistas beta 2, o sea que estimulan a los receptores beta 2, pero en lugar de que contraiga, hace que relaje el músculo bronquial. Y a nivel vascular hace lo opuesto. A nivel vascular, con los vasos, con las arteriolas, lo que hace es que cuando se estimulan estos receptores, se contraen. Se contraen. Exactamente. Entonces, lo opuesto, ¿no? Gracias. De nada. Eso del anafiláctico, ¿no? Y tratar obviamente la causa, ver qué es lo que le ha causado la anafilaxia y eliminar. Cuando es por drogas, eliminar el medicamento que está recibiendo, ya sea alimentación, ver qué ha comido, todo la causa siempre tratar, ¿no? Y el último distributivo, que el que hace rato le estaba nombrando, es otro que nos interesa mucho en patología quirúrgica, que es el séptico. El séptico. El shock séptico. Ya. Antes de avanzar en el séptico, vamos a ver por qué se llaman estos tres distributivos. ¿Se dan cuenta qué tienen en común estos tres tipos de shock? Bueno, hasta ahora por lo menos los dos primeros, ya que no hemos hablado mucho del tercero. ¿Quién me dice qué tienen en común y por qué? Hay una canción. El líquido o la sangre está yendo a un lugar que no debe. Exactamente. Que no debería irse. Exactamente. Mala distribución de la sangre. Exactamente, hay mala distribución del flujo sanguíneo. No debería ir donde necesitamos irrigar y se está yendo donde no va a funcionar, no va a servir de nada ese volumen sanguíneo y no nos va a contribuir a un buen gasto cardíaco. Entonces, en estos tres tipos de shock pasa lo mismo. En el séptico, ¿cuál fue el problema? En el séptico el problema es que el paciente está con una infección, ¿no? Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en el cual hay igual vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad capilar, hay más llegada de sangre a la piel y a órganos no vitales, y todo a causa de ¿qué? Por una infección, por eso es séptico, ¿no? Entonces, la infección que causó esta sepsis es una infección grave, muy avanzada, generalmente con bacteriemia, está en la sangre ya las bacterias, y eso lo que nos hace es que los leucocitos liberen muchos mediadores celulares, muchas interleucinas, y todo eso nos va a llevar a esa alteración del estado hemodinámico y nos va a llevar al shock, ¿no? Entonces, el tratamiento del shock séptico en sí, ¿cuál sería? Antibiótico. Es tratar la causa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de infección bacteriana, antibióticos, como dicen. Por ejemplo, con todo esto del coronavirus, igual nos lleva, los casos graves llevan a shock séptico, pero en ese caso no le vamos a dar obviamente ningún antibiótico, ¿no? Es el problema viral en este caso, que también nos puede llevar a un shock séptico a pesar de que sean virus. Entonces, el tratamiento de la causa es lo principal, darle sus antibióticos. La mayoría de los casos sí son bacterianos, entonces darle su antibiótico para la bacteria que esté causando. Tienen que ser antibióticos generalmente cuando está en shock, ya, de tipo séptico, hay que darle antibióticos de amplio espectro para cubrir bastante, ¿no? Se suele indicar, hay que buscar cuál es el foco séptico para empezar, ¿no? Hay que ver de dónde está esa infección viniendo. Dependiendo de la causa, pueden ser un montón de focos, ¿no? Los típicos son foco respiratorio, foco digestivo, foco urinario, ¿no? Los más frecuentes. Otro foco que puede ser es cutáneo o partes blandas, a veces en pacientes, sobre todo viejitos, en los que están con secuelas de ACV, que están acostados y postrados, que no se levantan. Muchas veces estos pacientes hacen lesiones en la piel. ¿Saben cómo se llaman esas lesiones en piel que hacen los pacientes postrados? No. ¿Úlcera? Úlceras por presión. Úlceras de decúbito o por decúbito. ¿Ya? Entonces, estas úlceras por decúbito, voy a buscárselas acá. Doctor,
Escaras, primero son escaras, y esas escaras se pueden ulcerar, ¿no? Vamos a hacer escaras de cúbito, para que vean. Sería foco respiratorio, digestivo y cardíaco. Urinario. Cardíaco no, normalmente no. Entonces, les voy a mostrar. Gracias. Doctor, ¿Cuál eran los focos? ¿Cualquier patógeno? Los típicos, los más frecuentes es los 3 tubos, ¿no? La vía respiratoria, la vía digestiva y la vía urinaria, que son los sistemas tubulares del cuerpo, ¿no? Los más típicos. Otros extra que pueden ser, es lo que les estoy mostrando, que creo que ya está en la imagen, es las escaras, esto es una, bueno, ¿cuál? Esta es una escara, que se puede, esta es una escara, que no se, ¿ven la flechita o no ven la flechita? Sí, doctor. Sí, doctor. No veía la Se flecha. ve. Sí, se ve. Hay flecha, esa es una escara y que se va a volver una úlcera más profunda, una lesión profunda, ¿no? Y esto generalmente en pacientes que están postrados todo el tiempo en la cama es lo que les suele pasar, lo más típico. Entonces, volvamos a nuestra pizarra. Ese es otro foco típico de infección. Se tiene que tomar muestra del lugar que estemos sospechando el foco. Hay casos en los cuales no se sabe. A veces el paciente llega séptico y no se sabe de qué foco es. En caso de que no se sepa cuál es el foco, qué hay que hacer, cuál es la conducta, revisar todos, ¿no? Hacer un cultivo de todos esos posibles focos. O sea, hay que hacer un pancultivo, se llama eso. ¿Qué es un pancultivo? Es un cultivo, ¿se acuerdan a qué se refiere pan? De pandemia, por ejemplo. Generalizado. Total. Pan generalizado. En varios lugares. Ajá. Pancitopenia, ¿se acuerdan qué quería decir? ¿Quién me dice que una baja de todas las células? Exactamente. Disminución de leucocitos, eritrocitos y plaquetas, ¿no? Entonces, PAN se refiere a todo el grupo que corresponde a lo que estemos hablando, ¿no? Entonces, un PAN cultivo, cuando no se sabe de dónde es el foco, hay que hacerle cultivo de la vía respiratoria, cultivo digestivo, cultivo urinario, cultivo de piel, si hay alguna lesión, de donde estemos sospechando, ¿no? Y obviamente, aparte de todos esos cultivos de los... ¿Pan cultivo, dijo? ¿Cómo? Pan cultivo, ahorita te lo voy a escribir, creo. Pan cultivo. Así. Así se denomina, pero no van a pedir hacia el laboratorio, ¿no? O sea, cuando digan hay que hacer pan cultivo, ustedes tienen que especificar todas las zonas de donde van a pedir. Y eso les estoy explicando, ¿no? Que tienen que ser vía respiratoria, puede ser de faringe, un cultivo de secreción faríngea, cultivo digestivo, que puede ser de un cultivo de heces, un coprocultivo, cultivo de orina, un urocultivo, cultivo de una secreción de la piel, si tuviera una lesión, y aparte de todo eso, cultivo de la sangre, un hemocultivo siempre en estos pacientes sépticos, ¿no? El hemocultivo es muy importante. Así con todos los cultivos, vamos a ver qué bacterias están creciendo en cada cultivo y cuál está en la sangre, si es que nos sale positivo, y nos va a salir su antibiograma para hacer el tratamiento específico de esa infección, ¿ya? Entonces, primero es el tratamiento antibiótico de acuerdo a lo que se necesite. 2, el shock séptico, ¿mejorará con reposición hídrica? ¿Qué me dicen? Hay que darle líquidos en general al paciente séptico, al shock séptico, como en el hipovolémico. No, porque va a hinchar cama. Claro, es lo mismo. En todos los distributivos el líquido no nos ayuda mucho, ¿no? O sea, hay que darle... El paciente en shock séptico va a estar con fiebre. La fiebre, nos hemos visto que nos lleva, ¿se acuerdan?, a disminución del volumen, ¿no? Entonces nos puede llevar cierto grado de hipovolemia. Entonces sí se necesita dar algo de líquido, pero no exagerado, porque el mayor tratamiento para el shock en sí, aparte de tratar la causa, en este caso igual es drogas vasoactivas. En los distributivos lo que nos interesa mucho son las drogas vasoactivas. ¿Cuáles eran las drogas vasoactivas? Adrenalina.
Exactamente. Epinefrina. Epinefrina, adrenalina, lo mismo, noradrenalina, dobutamina, dopamina. Aunque la dopamina, en últimos estudios, se están viendo que la dopamina parece que aumenta la mortalidad en los casos de shock. Entonces, bueno, es ya algo más reciente porque siempre se decía dopamina en tratamiento de shock, pero últimamente están viendo que parece que no es tan buena, ¿no? Pero es otra droga vasoactiva que también se puede utilizar en estos casos. Luego, en el shock séptico, ¿por qué nos interesa tanto en patología quirúrgica? En patología quirúrgica, ¿qué vamos a ver? Por lo menos en nuestro semestre, en patología quirúrgica 1, vamos a ver patologías de la parte digestiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de esófago, vamos a ver esófago. En el reflujo gastroesofágico nos puede ocasionar una esofagitis, por ejemplo. Y esa esofagitis puede ser tan grave que puede llevar a una perforación esofágica, ¿ya? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Boerhaave, que es una perforación del esófago por vómitos. En ese paciente, ¿el contenido gástrico es estéril o no es estéril? Porque no es estéril. No es estéril, ¿no? Por más que haya ácido sí, se llama clorhídrico y eso ayuda a eliminar bacterias, no es estéril. Y cuando el paciente vomita, ese vómito no es estéril obviamente, nada del tubo digestivo es estéril, y va a salir ese contenido no estéril al mediastino. Y el mediastino es una zona súper delicada, con estructuras muy importantes. Entonces, ese mediastino inflamado nos va a dar una sepsis tremenda y nos va a llevar un shock séptico, ¿no? Generalmente el paciente, en ese caso, se va a morir por su shock séptico. En otro caso, en una, vámonos a intestino, a una apendicitis. El apéndice se inflama, se perfora, nos da una peritonitis, se forma pus alrededor del apéndice, el paciente se va a morir por shock séptico también. Otra, una diverticulitis. En el diverticulitis se forman divertículos en el colon y esos también se pueden perforar. ¿Qué hay en el colon? Materia fecal, bacterias. ¿A qué nos lleva toda esa perforación del divertículo? A otro shock séptico. Entonces, la mayoría de los pacientes en patología quirúrgica, por lo menos en los temas que vamos a ver en este semestre, nos van a llevar a una muerte por shock séptico. Entonces, es súper importante entender bien el shock séptico. Doctor. ¿Sí? Anita. Doctor, en caso de shock séptico, ¿cuál antipirético tenemos que usar? Antipirético. El antipirético es tratamiento sintomático, ¿no? Hay que darle... La idea es tratar la causa, pero en caso de necesitar el tratamiento sintomático, generalmente se puede utilizar la dipirona, es muy utilizada, el metamizol también se puede utilizar. Ambos, ¿por qué se utilizan más? Porque no afectan tanto a la función renal. Por ejemplo, si le dan ibuprofeno, el ibuprofeno está dentro de los AINES, pero también es antipirético. Pero el ibuprofeno, al estar dentro de los AINES, sabemos que un daño, una complicación de los AINES es su nefrotoxicidad. Entonces, al estar el paciente ya con shock, ese shock nos lleva a hipovolemia, a disminución del flujo sanguíneo renal. Esa disminución del flujo sanguíneo renal nos va a causar, se llama una insuficiencia renal de tipo prerrenal. Y si de paso le damos algún tóxico renal, vamos a dañar más al riñón, entonces no conviene, ¿no? Por eso, dipirona es bueno, metamizol, eso se suele utilizar. El paracetamol, si tolerar la vía oral, también se puede utilizar, pero generalmente no es tan potente, ¿no? Ahora, eso sí también quiero aclarar, hay paracetamol endovenoso. Por suerte ya traen, hace no mucho han empezado a traer, porque había afuera hace mucho tiempo, pero aquí en Bolivia solo había paracetamol vía oral. Ahora ya hay paracetamol endovenoso que también es muy útil, porque el paracetamol no es un AINE para nada, ¿no? Entonces no tiene todas estas complicaciones de los AINES y es muy bien tolerado por el paciente. El gran problema es... ¿Sí? Los cálculos biliares también pueden causar un shock séptico. Claro, el cálculo biliar el cálculo en la vesícula biliar lo que te lleva es una inflamación de la vesícula, una colecistitis. Una colecistitis es inflamación de la vesícula en la cual pueden proliferar las bacterias y te lleva a una
hasta gangrena vesicular te puede llevar, dependiendo del caso, qué tan grave puede ser, ¿no? Entonces, esa gangrena se puede perforar la vesícula, igual shock septum, ¿no? ¿Quién me preguntaba otra cosa? Creo que Bruno o Tania, no me acuerdo. El paracetamol que ya hay ahora, creo que es de 300 miligramos, doctor, el que se está colocando. El endovenoso hay de 500 y de 1 gramo, hay de los dos. Sí. El gran problema, lo que les decía, es el precio, ¿no? Un paracetamol en tabletas de 500 miligramos le sale la tira de 10 tabletas a 2 bolivianos, ¿no? O sea, sale en centavos. Un frasco de paracetamol de 500 o de 1 gramo nos sale 40 bolivianos, 50 bolivianos. O sea, es exagerada la diferencia, ¿no? Pero es muy bueno, eso sí, ¿no? A veces, y el problema es la fama que tiene el paracetamol, ¿no? Hasta en los memes salen, ¿no? De que se le da para todo paracetamol al paciente. Y darle un paracetamol de 40 bolivianos al paciente a veces dice, ¿por qué me están dando algo tan caro, tan simple, ¿no? Pero es bastante útil y bastante bueno. Entonces, es utilizable ahí el paracetamol también. Para el dengue, ¿no? En especial. Exacto, al dengue se le da harto. Para esta epidemia de dengue, paracetamol endovenoso, al que se podía, se le daba. ¿Y qué antibiótico es recomendable, más eficaz y a costo bolsillo? Es que más que todo en este caso hay que basarse el uso de antibióticos según el antibiograma, ¿no? Pero obviamente se tiene que iniciar el tratamiento antibiótico de forma empírica, ¿no? No vamos a esperar 72 horas a que nos salga todos los cultivos para empezar a darle su tratamiento antibiótico. Entonces, al paciente, si estamos con un paciente con shock, lo que hay que iniciar es un tratamiento antibiótico de amplio espectro. ¿Qué puede ser amplio espectro? Ya le dan quinolonas, por ejemplo. Las quinolonas son muy buenas. La ciprofloxacina, levofloxacina, son bastante buenas. Después otro que se llama las cefotaxima, todas que son ¿cómo se llama ese grupo? Se me fue el nombre. Cefalosporinas. Cefalosporinas. Las cefalosporinas de tercera generación igual actúan una buena acción contra gram negativos también, ¿no? Y gram positivos también. De cuarta generación más todavía. Ahora hay que ver, por ejemplo, voy a aprovechar acá que hay tratamiento que se llama especializado de acuerdo al foco. O sea, de acuerdo a cuál sea el foco que estemos sospechando o sepamos cuál es el foco, de acuerdo a eso hay algunos antibióticos que más específicamente se puede dar. Por ejemplo, para un foco cutáneo se prefiere darle, por ejemplo, algunos antibióticos específicos que entran más en la piel. Por ejemplo, la cloxacilina, dicloxacilina, son solo penicilinas, pero que se suelen utilizar en foco cutáneo, por ejemplo. En foco urinario se prefieren las quinolonas, la ciprofloxacina, por ejemplo. Foco respiratorio, las quinolonas no nos ayudan mucho, a excepción de la levofloxacina, por ahí se prefieren también las cefalosporinas. Entonces, hay unas guías, por ejemplo, que les iba a mostrar, no sé si ven, es una guía terapéutica antimicrobiana. Estas se llaman las guías Sanford. Aquí arriba dice el nombre, no sé si logran ver, ahí está. Las guías Sanford, esta es re vieja, y ni siquiera es mía, me la han regalado, por suerte. Entonces, en estas guías Sanford hay el tratamiento, o sea, son guías de uso antibiótico racional según la sospecha de la bacteria, según el foco que nos esté causando la infección. Entonces, estas guías son súper útiles para basarse en el tratamiento empírico antes de tener el cultivo, ¿no? Una vez que ya tenemos el cultivo, ahí obviamente nos basamos mucho más en el cultivo para darle el antibiótico que se requiere. Doctor, ¿sí? ¿Cuál era del foco cutáneo? Los antibióticos que se utiliza, se me fue el nombre ahorita, es la cloxacilina. Cloxacilina. Ajá. Y hay otra que es hay una que es muy específica para foco cutáneo que se me fue, que es para ¿Cefalexina? No tanto, para anaerobios porque el metronidazol es bueno para anaerobios, pero hay otro medicamento de segunda línea. ¿Gentamicina nada más? ¿Cuál? ¿Gentamicina? No. Ay, ya me voy a acordar y les voy a decir, no me acuerdo ahorita exactamente cuál es el nombre, pero les voy a buscar y ahí les voy a decir. No, ¿Cutáneo? lo encuentro, mucho lío.
Luego, lo que típicamente se da para amplio espectro, igual en casos más graves sobre todo, ya son carbapenem, ¿no? Entonces, el imipenem es... Imipenem. Exactamente, el imipenem es una droga muy utilizada en los shock sépticos porque ya le pega a muchas bacterias, ¿no? Es para varios focos, muchas bacterias, para bacterias resistentes generalmente se utiliza. Entonces, el imipenem, la vancomicina es otra droga muy utilizada para casos de resistencia bacteriana, ¿no? En caso de shock séptico avanzado. Doctor, Y, sí, Bruno. en caso de virus. De virus. En caso de virus, dependiendo del virus. Por ejemplo, ahorita para esto del coronavirus, se está viendo que hay varios antivirales que tienen cierto uso. El ritonavir, por ejemplo, están viendo de utilizarlo. Para la influenza, es otro, no me acuerdo el nombre. Pero el nombre, ¿cuál? El Tamiflu es comercial, ¿no? El Tamiflu es comercial, pero el genérico no me acuerdo cuál es el nombre es otro antiviral. El aciclovir. El aciclovir es otro antiviral, pero no, es por ejemplo para el herpes. Es otro antiviral para el herpes que también... Doctor, ¿y el interferón dice que están usando? El interferón no es antiviral específicamente, pero es un tratamiento de inmunoterapia, ¿no? El interferón sabemos que es un mediador celular liberado por los macrófagos. Entonces, esto ayuda a destruir los virus, pero es por medio de sustancias inmunológicas. No se clasifica dentro del antiviral, pero sí nos ayuda a atacar a los virus, ¿no? O Tamiflu é fosfato de... ¿Cuál? Perdón, no escuché. Fosfato de oseltamivir. Ese creo que es el Tamiflu, si no me acuerdo. ¿No ves? Tamiflu. Exactamente. Cloroquina. La cloroquina no es antiviral, no es un mediador inmunológico. La cloroquina se clasifica dentro de los ARMES. Los ARMES son antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Entonces, los ARMES lo que hacen es afectan a nivel del proceso de inflamatorio de la replicación celular, y lo que afectan es que no se pueda replicar de forma adecuada el ADN más que todo, ¿no? Entonces, la cloroquina nos sirve para eso. Luego hay ¿cómo se llaman? Otros ARMES, la hidroxicloroquina. Hay varios tipos de ARMES que se utilizan para eso, para enfermedades reumáticas, pero se ha visto que tiene cierta utilidad ahorita en esto del coronavirus, ¿no? Pero obviamente, como ven, no funciona el tratamiento profiláctico. Es más, no funciona ni tampoco en los casos leves. Solo funciona en el caso de inflamación muy marcada, como es un antirreumático, es un antiinflamatorio diferente a los AINES y a los corticoides. Entonces, solo esta cloroquina se ha visto que ayuda en los casos graves de coronavirus. Por eso lo que se está viendo de que se están comprando mucha cloroquina para profilaxis o casos leves está completamente contraindicado porque se necesita para otras patologías y en casos leves no ayuda en absoluto. Es más, como es un antirreumático, puede llevar a cierto grado de inmunodepresión y va a ser más grave todavía el caso de la infección neumónica, ¿no? ¿Qué alguien me hablaba? Doutor, uma dúvida sobre o choque anafilático. As causas de alergia o que más? ¿El shock anafiláctico? Sí. De anafiláctico, principalmente cualquier sustancia que inicie una respuesta tipo alérgica, una respuesta de ¿cómo se llama? No. Una hipersensibilidad, exactamente. Una reacción de hipersensibilidad nos puede llevar... Fármacos químicos, ¿no? Fármacos, drogas igual, doctor. toxinas, ¿qué? Intoxicación por droga. Claro, drogas, fármacos, medicamentos, alimentos, alcohol, sustancias que el cuerpo los detecta como extraño y inicia una respuesta inmunológica en general, cualquier cosa, ¿no? Doctor, disculpe una pregunta. ¿Y ¿El shock séptico
¿Podría entrar la meningitis bacteriana o iría más en el shock neurogénico? No, tienes toda la razón, entra en el séptico. En el séptico la meningitis. ¿Por qué? Porque en la meningitis bacteriana nos va a dar una sepsis generalizada, una respuesta inflamatoria sistémica, y no nos va a afectar en sí a la parte del sistema vegetativo, ¿no? En el neurogénico el problema es que está alterado el simpático y parasimpático. En el séptico es que la infección, la liberación de inmunomediadores celulares va a llevarte a la hipotensión y al shock, entonces entra dentro del tipo de shock séptico. Buena pregunta. ¿Otra pregunta? Entonces, específicamente, a ver, el tratamiento para el shock séptico es... Antibióticos para las bacterias. ¿Ya? Drogas vasoactivas para mantener una buena perfusión tisular, tratamiento sintomático, ya sea antipiréticos, protectores gástricos, ventilación mecánica si necesitaría, pero ya tratamiento sintomático, ¿no? Pero más que todo, antibióticos si es bacteria, viral si fuera, antivirales si fuera viral, y el tratamiento sintomático y medidas de sostén. Medidas de sostén. ¿Cuáles Exacto. son esas medidas de sostén? Las drogas vasoactivas y la ventilación mecánica, oxígeno, ¿no? Todo eso. Hidratación también ahí entra. Si necesita. Siempre hidratación. Dependiendo del grado, no lo puedes encharcar. Hay que darle algo, pero no demasiado. No esperar que solo con hidratación mejore, no. Hay que darle hidratación para que mejore un poco, pero acompañado de las drogas vasoactivas. Como un tratamiento paliativo, ¿no? ¿Cómo? Como un tratamiento paliativo solamente y agoteo lento, ¿no? Para que se mantengan los parámetros vitales estables, hay que mantener con esa terapia de sostén, ¿no? ¿Qué decías, Félix? Por razones necesarias nomás. Más o menos, sí, PRN más o menos. Lo que necesite de líquido, solo lo que necesite, exactamente. ¿Más dudas, más preguntas sobre el tema? Aquí terminamos los shocks. No sé si hay más dudas, igual ya nos queda 2 minutos nada más de clase. En conclusión, el shock séptico entonces ataca más, cosa E, por causa de las vías respiratorias, de las vías digestivas, de la vía urinaria. O sea, esos son los 3 focos más frecuentes. Lo que más se te infecta, acuérdense, casi siempre es un problema, una infección respiratoria, casi todos nos da un gripe, resfrío, todo el tiempo. Niños, la misma. Si no te infecta la vía respiratoria, otro foco que generalmente te infecta es la parte digestiva, gastroenteritis y más problemas, ¿no? Y otro que muchas veces pasa es la infección urinaria también, ¿no? Entonces, esos son los 3 focos más frecuentes. De parte hay otros, pero esos son los más frecuentes que tienes que ver. Igual cutáneo, que es más visible. Lo bueno es que el cutáneo se nota a simple vista. Los otros no se notan a simple vista porque son internos. Entonces, los internos, esos 3 siempre hay que descartar.